Y ahora leemos en la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo. Samuel capítulo 12 dice así pues la palabra del Señor. Dijo Samuel a todo Israel: y aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. He aquí, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el camino de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Nahás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo que sí que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y lo serviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre nosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidlo con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades,
y no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidlo de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. El Señor bendiga su palabra. Cuando hay cambio de régimen en los países, normalmente esto se produce de dos maneras diferentes, ¿no? La primera es la manera de cambio abrupta, que es por medio de una revolución, ¿no? Que puede ser lo que, bueno, el ejemplo típico, la Revolución Francesa, o la Revolución Rusa, o la Revolución Americana, ¿no? Allí donde se hace de una manera abrupta y normalmente violenta, es una revolución. O la segunda manera es el cambio por la, digamos, la evolución, ¿no?, del régimen, un cambio que no es abrupto, que no es violento, que es pacífico, que, bueno, pues el ejemplo típico es lo que ocurrió aquí en España con el cambio de régimen, ¿no?, del paso del franquismo a la democracia, que es la llamada transición, ¿no? Un cambio que no fue, pues, abrupto ni violento, de transición. Bien, pues aquí tenemos un momento de cambio de régimen, porque antiguamente en Israel, desde que Israel era nación, nunca había habido rey, ¿verdad? Nunca había habido rey. El Señor no había ordenado rey, el Señor no había instituido la monarquía. El Señor, pues, quería que cada familia se gobernase, las tribus se gobernaran, y después el país en su conjunto, pues solamente en momentos puntuales, vemos cuando habían peligros, el Señor entonces levantaba hombres, jueces, para que pudieran llevar a cabo normalmente la defensa contra enemigos que atacaban. Entonces vemos, ese era el modelo, se puede decir así, que Dios había ordenado o dejado al pueblo para que lo siguiera. Entonces llegó hasta desde Abraham, Isaac y Jacob, y sobre todo Moisés en Egipto, 400 años después, hasta ahora el último de los jueces, Samuel. Y a partir de aquí vemos, hay un cambio, sí, se puede decir, de régimen, ¿no? Porque ya no va a ser gobernado el país ya nunca más de la misma manera. Ya ahora habrá rey. Esto no ha sido, pues, por medio de una revolución, sino que ha habido un cambio, se puede decir, suave, ¿no? Una renovación, una transición, se puede decir así. Los jefes de Israel no vinieron a Samuel y le quitaron de ahí y le hicieron una revolución y lo pusieron a la cárcel, sino que fueron ahí y le pidieron que le diera un rey. Hemos estado viendo en las últimas semanas, en los últimos capítulos, cómo, pues, sucedió después. Sí, entonces él les advirtió solemnemente, pero además, bueno, pues ellos insistieron, así que, bueno, la cosa se quedó en que sería Samuel quien les proveería el rey. Sería aquel que Dios marcara. Y, bueno, fue la historia de Saúl, ya lo vimos, ¿no? Cómo se le escaparon a sus padres, al padre de Saúl, las asnas, fue en su búsqueda, y pues, bueno, la historia fue que llegó al encuentro con Samuel, y entonces fue ungido. Nada cambió espectacularmente en la vida del país. Saúl sí que fue transformado. Vemos que vino sobre él el Espíritu de Dios, y, bueno, pues ya él, primeramente ante la guarnición de los filisteos, él, pues, ya se mostró, pues, que había recibido, bueno, sí, el Espíritu del Señor, pero, bueno, pues, después también él fue presentado al pueblo, fue embestido como rey, pero vemos que nada cambió. Él no se puso a reinar, pues, en ningún lugar, no dijo, bueno, pues ahora
la ciudad donde yo voy a ser la capital del reino, y yo pues me voy a hacer de generales, me voy a hacer de una corte. Él se volvió a su casa y estuvo pues arando con los bueyes de su padre hasta que vino la invasión de Nahas Amonita, el rey de los hijos de Amón, que lo vimos la semana pasada como pues vino a Jabes de Galaad y pues le quiso sacar el ojo a todos los hombres, varones de ahí. Y bueno, pues eso fue la ocasión que él se levantara, ¿no? Como se habían levantado anteriormente todos los jueces. En la historia del libro de los jueces vemos ahí que venía el Espíritu de Dios sobre él, y entonces lideraba al pueblo para hacer frente a los enemigos. Ahora era Saúl, el cual pues había sido investido como rey. Bien, pues entonces vemos que ahora Samuel está delante del pueblo, y ahora pues hay una renovación del pueblo delante de Dios, ¿no? Ha habido esa transición ya se ha ocurrido, ¿no? El que había sido elegido como rey, ungido como rey en privado, después él había sido también presentado al pueblo, investido, y por último vemos ya él ha ejercido como rey. Él ha liberado al pueblo, él ha hecho una obra, sí, de salvación para el pueblo, como veíamos la semana pasada. Pues ahora ya él está verdaderamente ejerciendo como rey. Ya no es un título en la pared, ¿verdad? Ya él es el que está gobernando. Bien, pues entonces es el momento de renovar el trato, la relación del pueblo con Dios, ¿verdad? Delante de Dios, por medio del profeta Samuel. Entonces, como hemos visto, no ha habido una ruptura, no ha habido una revolución. Todo sigue en la línea del pasado. Vemos que aquí se hace lo que en los versículos que hemos leído, referencia incluso a la época anterior, al ministerio de Samuel. En los versículos del 1 al 5 sobre todo, dice que he aquí yo he oído vuestra voz en cuanto me habéis dicho, yo os he puesto rey, lo hemos visto, y ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y mis hijos están con vosotros. Esto es tal vez una alusión de que los hijos de Samuel, pues también eran partidarios del rey. Es posiblemente el significado de estas palabras, ¿no? Que ellos también estaban pidiendo rey, ellos estaban de parte de aquellos que querían rey. Bien, pues entonces, ahora Samuel viene y da estas palabras, ¿no? Fijaos, ¿no? Vosotros es como si les estuviera diciendo, estáis pidiendo rey, sí, pero esto que quede claro, yo antes he sido el juez de Israel, yo antes he estado, pues, gobernando y dirigiendo al pueblo, ¿sí? Y vosotros pedís rey, ¿no? Que pues un poco me ponga a mí al margen, a un lado. Bien, pues entonces, vamos a ver. Que quede claro esto, que no es por culpa mía. Que quede claro esto, que no es porque yo he sido, pues, hoy diríamos corrupto. Alguien que se ha favorecido de su cargo para enriquecerse. Y así dice, pues, atestiguad, versículo 3, delante de mí, contra mí, delante de Jehová, delante de su ungido, es decir, delante del rey de Saúl, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, si de alguien he tomado cohecho para fijar mis ojos con él, yo os lo restituiré. Lo que decíamos esta mañana, vemos, ¿no? La gran siempre tentación del poder, ¿no? Estar, pues, el que está ahí arriba, pues, de estar tocando y, pues, beneficiándose, ¿verdad? Usar el poder en beneficio propio, esto que hoy llamamos corrupción, pues esto es algo que siempre ha habido, porque es algo propio de la naturaleza del pecado del hombre. En todo caso, lo importante que podemos quedar nosotros ahora, no creo que nosotros seamos ni reyes alguna vez, ni príncipes, ni siquiera alcaldes, ¿no? Pero lo que sí que podemos sacar de esto, Samuel tenía la conciencia limpia, hasta el punto de decir, bueno, pues entonces declarad, buscad en mi vida
¿qué podéis decir en contra mía? ¿He tocado yo algo de lo que yo no debiera? ¿He hecho pues algo que no estuviera bien? ¿Me he beneficiado yo del cargo en beneficio propio? Bueno, pues entonces esto es algo que la palabra de Dios nos dice que hemos de tener cada uno de nosotros. Hemos de servir al Señor con conciencia limpia. Hemos de tener una conciencia limpia y transparente. Y bueno, por consiguiente, eso significa, primeramente, bueno, para tener la conciencia limpia y transparente, ¿no? Tener nuestros pecados lavados y perdonados por la fe en el Señor Jesucristo. Haber llegado nosotros a la fe y a la confianza en Él, y de esa manera haber recibido nosotros el perdón de Dios. Entonces, de esa manera, ya nuestros pecados, aunque sean o hayan sido pues graves o hayan sido grandes, habrán sido lavados y sepultados pues por la gracia del Señor Jesucristo, pero también por su justicia. Él es el justo y el que justifica al de la ley de Jesús, al que tiene la fe de Jesús. Y hemos visto pues la justicia en el Salmo 40, porque Cristo vino y dijo: he aquí, yo voy a cumplir tu voluntad, yo voy a cumplir con los mandamientos. Él hizo, por lo tanto, la obra de justicia, Jesucristo. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, el perdón de los creyentes, el perdón de los hijos de Dios, es también un asunto de justicia, de gracia y de justicia al mismo tiempo. Entonces, tener la conciencia limpia y transparente, por un lado, es habernos acogido a esa gracia de Dios y a esa obra de justicia de Cristo por medio de la fe. Pero una vez teniendo los pecados pasados borrados, esforzarnos para que en el presente y en el futuro nadie tenga algo que decir contra nosotros. Hemos de esforzarnos en la gracia, como dijo Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Hemos de vigilar nuestro comportamiento, nuestras palabras, y bueno, pues también por otra parte ser personas fieles en nuestros trabajos, fieles en nuestras relaciones, como dijo Jesús, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y esa es la mayor defensa que podamos tener, ¿no? Mi palabra, yo la digo delante de Dios, y lo que digo, lo cumplo, y que la gente sepa que es así. Bien, pues entonces vemos, Samuel tenía esa conciencia limpia y transparente, y no es algo extraordinario que se nos diga en la palabra de Dios, sino que es algo que se nos pone para que nosotros también lo tengamos. Bien, pues entonces vemos que hubo este cambio, digamos suave, este cambio no abrupto, no revolucionario por así decirlo. Este cambio, pues vemos que con todo y con eso, aunque hubo problemas, en líneas generales fue, digamos, de beneficio para el pueblo. Problemas porque el cambio en sí, no fue algo correcto, no fue según la voluntad de Dios. Entonces vemos que esto es lo que está diciendo Samuel a partir del versículo 6. Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Y en el versículo 7 ya, pues dice: aguardad y contenderé. Esto es, la palabra contender es un verbo legal, de pleitear, ¿no? Es un término legal de juicio, es de testificar en juicio en contra de vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho. Entonces, vemos que está diciendo, ahora en el versículo 8 en adelante, bueno, cuando pues Dios sacó pues a Israel de Egipto, lo hizo enviando a Moisés y a Aarón, pero ellos, bueno, pues a continuación, ¿no? Vemos que lo trajeron a la tierra prometida y el pueblo se instaló ahí, y cuando venían pues entonces los ejércitos extranjeros como castigo, como juicio, porque
porque Israel se apartaba de Dios y se olvidaba de sus mandamientos y se daba a la idolatría, pues entonces ellos se volvían a Dios. Y Dios levantaba a distintos jueces, a Jefte, a Sansón, y dice incluso pues a Jeroboam, Balac, y dice Samuel, él se está también incluyendo en la lista de los jueces. Bien, pues entonces dice, ¿a dónde? ¿Cuándo habéis visto vosotros que Dios haya mandado que hubiera un rey? ¿No? Entonces, nunca Dios lo había pues ordenado así. Y bien, pues vemos que aquí lo habían hecho también, en el versículo 12, pues viendo el peligro, ¿no? Había venido Nahás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, y me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Bien, pues entonces vemos que aquí había también falta de fe. Dios había librado al pueblo en el pasado sin necesidad de rey, ¿no? Porque Él levantaba a la persona en el momento preciso y pues vemos aquí, ellos querían, por así decirlo, como se dice hoy en día, asegurar la jugada, ¿no? Pero sin consultar con Dios. Ellos se guiaron por la prudencia humana antes de consultar a la palabra de Dios y a consultar pues también a Dios en oración. Bien, pues entonces les está pues acusando, como vemos, y quiere convencerlos de que el pueblo había actuado mal. Bien, pues entonces los convence, además de toda la acusación que les ha hecho, por medio de esa señal que leemos en el versículo 16 al 18, que era el tiempo de la siega, ¿verdad?, del trigo. Y bien, pues entonces no era bien habitual que hubiera truenos y lluvias en Israel en aquella fecha, sino todo lo contrario. Y él oró y así ocurrió, con lo cual no fueron solamente las palabras de Samuel que atestiguó en contra del pueblo, sino las de Dios mismo. Dios no dejó las palabras de Samuel caer al suelo y de esa manera pues ellos recibieron con certeza el testimonio de Dios, que eso no había sido según su voluntad. Además de que Él no lo ordenó, es que en el fondo había una falta de fe, había una falta de confianza. Nos hemos de librar nosotros por nosotros mismos. Y en realidad los cristianos nos metemos muchas veces en problemas por esa misma cosa. Querer librarnos nosotros antes de estar esperando en el Señor la salvación que viene de Dios, ¿no? El Señor es el Todopoderoso, el Señor es el Dios vivo y Él puede librarnos de toda situación y de toda circunstancia. No hemos pues de librarnos nosotros a nosotros mismos, evidentemente. No quiere decir que nosotros hemos de tomar una actitud completamente pasiva en la vida, no es esto lo que estamos diciendo, pero que hemos de esperar siempre, hemos de pues esperar que siempre nuestra defensa venga de Dios, no librarnos nosotros a nosotros mismos. Bien, pues entonces vemos que ellos realmente lo llegaron así a reconocer. En el versículo 19, ellos, impactados por esa gran tormenta, dijeron: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir un rey para nosotros. Vemos que los pecados, en cierto modo, vemos que aquí, tal como se presenta, se acumulan, ¿no? A todos nuestros pecados hemos añadido este más, ¿no? No tenemos ya problema, no tenemos ya bastante suficiente con lo que habíamos hecho, sino que ahora todavía este gran mal, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a poder estar delante de Dios? ¿Cómo vamos a poder nosotros, pues, estar, sí, ante Dios, ¿no? Sin morir, dice, ruega por nosotros para que no muramos. Ellos temieron al Señor y temieron también a Samuel, versículo 18, porque Dios había confirmado las palabras de Samuel y no las había dejado caer a tierra.
Bien, pues entonces vemos, esta es la gran pregunta, ¿cómo los hombres pueden estar delante de Dios? ¿Cómo podemos estar delante de un Dios santo? A todos los pecados que nosotros hemos hecho, vemos antiguamente, pues ahora estamos día tras día añadiendo a los pecados que hemos hecho, aunque sea solamente de nuestro pensamiento, a lo que sea solamente de alguna palabra que sale de nuestro corazón, de nuestra boca. Pues entonces vemos que continuamente los hombres estamos añadiendo nuestra larga lista en contra de Dios. ¿Cómo vamos a nosotros estar delante de Dios? Así vemos que ellos estaban pues conscientes de ellos y le pidieron a Samuel: ruega por nosotros. Ellos, por lo tanto, reconocen la necesidad de un intercesor. Y Samuel pues dice: sí, lejos esté de mí de pecar, de no orar por vosotros, de no suplicar al Señor que el Señor os sea favorable. Vemos que Samuel estaba entonces haciendo el oficio también sacerdotal de interceder por el pueblo. Y de esta manera él estaba pues siendo tipo, anuncio, figura del verdadero sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a estar delante de un Dios santo si a todos nuestros pecados estamos añadiendo continuamente? Por medio del sacerdote Jesucristo, por medio de su intercesión. Él no deja de rogar por su pueblo, como nos enseña la carta a los hebreos. Él pues no tiene necesidad de presentar por sus propios pecados, como los sacerdotes, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, como incluso Samuel, porque Samuel, aunque él tenía aquí una hoja, por así decirlo, de servicio limpia, impoluta, ¿verdad? No tenía ninguna mancha, pero él era pecador como ellos. No hemos de pensar que era un santo, ¿verdad?, con dos alas, ¿verdad?, que le sale de detrás de la espalda y con una corona, ¿verdad? Él era un hombre, por tanto, pecador. Pero Jesucristo era el único sin pecado. Y él, por lo tanto, no tenía necesidad de presentar por sus propios pecados, por lo cual su ofrenda era enteramente por los pecados del pueblo. Y su oración al Padre es, sobre todo, presentar su sangre a favor de ellos, su sacrificio a favor del pueblo en general y por cada uno en particular. Entonces, los pastores tenemos que orar por el pueblo, pero quien no deja nunca de orar por el pueblo, nunca, y perfectamente lo hace, es el Señor Jesucristo. Y es ahí donde tenemos que aferrarnos los creyentes al sumo sacerdote, al Señor Jesucristo, a su intercesión, a su ruego por nosotros, ¿verdad? Porque en línea de todo lo que estamos aquí viendo, pues lo que en resumen, en resumidas cuentas, podemos decir que nos está diciendo aquí este mensaje es que a pesar de todo, a pesar de que ellos habían equivocado grandemente al pedir rey para sí, a pesar de que a todos sus pecados habían cometido el Señor había mostrado su desagrado en contra de ellos, a pesar de que ellos iban también a recibir la consecuencia por ello, ¿no? A pesar de todo esto, pues Dios en su misericordia, vemos, no acaba con el pueblo. No los deja, no los desampara, no los abandona. Versículo 22, ahí leemos: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer pueblo suyo. El Señor ha puesto pues su nombre en su pueblo. Aquel que se ha ligado en pacto con el Señor se ha ligado en pacto con Él y ha puesto su nombre en Él. No lo va a dejar, no lo va a desamparar, porque lleva en su nombre. Entonces vemos que el Señor, cuando hay estos tipos de problemas, cuando hay fallos, ¿verdad?, y pecados, decisiones a lo mejor equivocadas, cuando hemos hecho cosas que no están bien y que hemos recibido o incluso vamos a recibir las consecuencias de ello, pero Él no abandona a su pueblo, sino que vemos que les está dando una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad.
y les dice, pues mira, si vosotros vais a obedecer al Señor, lo vais a servir, pues entonces no va a pasar nada. El Señor pues va a trataros con bien, el Señor pues va a estar pues con vosotros, ¿no? Pero si vosotros perseveráis en la desobediencia, si vosotros veis de que, bueno, ahora que hemos pecado con el rey y no pasa nada, vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana, pues entonces dice, versículo 25, si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces vemos que hemos de estar nosotros, como dice el versículo 23, en el camino bueno y recto, temiendo, versículo 24, al Jehová, al Señor, sirviendo de verdad con todo el corazón, considerando